Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde a triángulos y vamos a analizar lo que vienen a ser las propiedades fundamentales. Muy bien. Entre esas que tenemos primeramente que definir qué es un triángulo, ¿de acuerdo? Ya saben que en este caso viene a ser la unión de tres puntos no colineales, como vienen a ser en este caso los vértices A, B y se unen mediante un segmento de recta. ¿Qué vienen a ser en este caso los lados, no? ¿Cuáles son los vértices? El vértice A, el vértice B, el vértice C. Unimos los vértices y tenemos el lado AB, lado BC y lado AC. Muy bien. ¿Cómo se lee esto? Se lee triángulo de vértice A, B y C. Muy bien. A continuación, regiones determinadas por el plano, en el plano, por el triángulo y sus ángulos asociados. ¿A qué se refiere esto, chicos? Tenemos dentro del triángulo lo que conocemos como la región interior del triángulo. ¿De acuerdo? Dentro de la región interior vamos a encontrar a los ángulos internos, tales como alfa, beta y teta en este caso. Ahora, tenemos regiones exteriores, pero vamos a tener relativo a cierto lado, ¿no? Región relativa a AB, que viene a ser determinada por la prolongación de los lados, ¿sí? Que dan para el lado AB justamente. La región exterior relativa al lado BC, que da justamente relativo a los vértices B y C. Y la región exterior relativa a CA, que es en función de los vértices A y C. Muy bien. Ahora, frente a A mayúscula, tenemos A minúscula. A minúscula, ¿qué viene a ser? Viene a ser la longitud del lado opuesto. Por eso le han puesto A mayúscula acá al vértice y A minúscula al lado opuesto. Lo mismo sucede acá, ¿no? B mayúscula, el vértice, B minúscula, la longitud del lado opuesto. C mayúscula, el vértice, C minúscula, la longitud del lado opuesto. Y por último, también tenemos lo que vienen a ser los ángulos externos. Recordemos, ángulo interno más ángulo externo, estos vienen a sumar 180 grados, porque justamente la suma pertenece a un ángulo llano. ¿De acuerdo? Muy bien. En la figura, la medida de los ángulos, bueno, ya tenemos que los interiores son alfa, beta y teta, y los exteriores x, y y z. La longitud de los lados, A, B y C. Tenemos qué cosa, que el perímetro, ¿qué cosa viene a ser? El perímetro es A más B más C, la suma de los lados. Y en este caso se denota como 2P. Muy bien. Lo mismo sucede con el semiperímetro. El semiperímetro viene a ser la suma de los lados, pero en este caso dividido entre 2. Por eso se le llama semiperímetro. Vamos con las fórmulas, en este caso con las propiedades. Tenemos que en todo triángulo, chicos, en todo triángulo, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? En todo triángulo, ya sea triángulo acutángulo, rectángulo, obtusángulo, equilátero, isósceles, escaleno, la suma de los ángulos siempre es 180 grados. Ahora, tenemos también, ¿qué cosa? Cuando nos dan un ejercicio como dato, dos ángulos internos, y me pidiesen, digamos, hallar el ángulo externo, tengo que entender qué cosa, que la suma de dos ángulos internos es igual a la medida del ángulo externo del vértice opuesto. Es decir, si yo tengo acá alfa más beta, la suma de estos dos va a darme el ángulo externo al otro vértice, al vértice faltante, que es el vértice C. X va a ser igual a alfa más beta. ¿Qué más tenemos? Que en todo triángulo también la suma de la medida de los ángulos exteriores, ¿sí? Obviamente uno por vértice, es igual a 360 grados. Entonces, la suma de ángulos internos es 180, profesor, y la suma de ángulos externos es 360. X más Y más Z me da 360 grados. Muy bien. Últimas propiedades. A ver, tenemos lo siguiente. La existencia de los triángulos. ¿Qué es eso, profesor? ¿Cuándo decimos que un triángulo existe o no existe? Es decir, ¿se puede dibujar o no se puede dibujar? Siempre un triángulo va a existir siempre y cuando, ¿ok? Siempre y cuando el lado del triángulo sea mayor que la resta de los otros dos lados y menor que la suma de los otros dos lados. Y esa propiedad se debe cumplir para los tres lados. Por ejemplo, el lado A tiene que ser mayor que la resta de B menos C, pero menor que la suma de B más C. Lo mismo ocurre con el lado B. Mayor que la resta de A menos C y menor que la suma de A más C. Y por último, C tiene que ser mayor que la resta de A menos B y menor que la suma de A más. Tiene que cumplirse estos tres.
¿Para qué? Para que el triángulo exista. ¿De acuerdo? Sin estas propiedades, un triángulo no puede existir. No, no es que cualquier triángulo tiene cualquier lado, no. Las longitudes tienen que estar definidas. Y tenemos la regla de correspondencia. ¿Qué es la regla de correspondencia? A un ángulo mayor se le opone un lado mayor. Es decir, si este ángulo, que está acá, el ángulo teta, tiene mayor longitud que el ángulo X, entonces el lado que se le opone, este que está acá, BC, tiene que tener mayor longitud que el ángulo, en este caso, X, que viene a ser el ángulo, el lado que se le opone el lado AB. Es decir, a un ángulo menor se le opone un lado menor y a un ángulo mayor se le opone un lado mayor. Listo, chicos. Nada complicado. Muy bien, con ayuda de estos ejercicios de esta teoría vamos a resolverlos. Si ya tiene la tarea en cubículos. Y a continuación vamos con la práctica dirigida. Muy bien, continuamos con la práctica dirigida, chicos. A ver, vamos al primer problema que me dice lo siguiente. A ver, calcular X, me dice el primer problema. Muy bien, tengo acá dos ángulos internos y por propiedad tengo que la suma de dos ángulos internos me da el ángulo externo del vértice que queda libre. Entonces tendría que cosa que si yo sumo X más 63 grados, esto me tiene que dar 127 grados. Muy bien, 63 pasa a restar, tendría entonces qué cosa, que X sería igual a 127 menos 63. Resto, hago mi resta de primaria y voy a tener que cosa que X sería igual a 64 grados. Listo, nada del otro. Súper fácil. Vamos con el siguiente ejercicio. Me dicen calcular X. Muy bien. Tengo tres ángulos externos. Tengo acá, por un lado tengo a X, por otro lado tengo a 120 grados y por otro lado tengo 120 grados. Un ángulo externo por cada vértice. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que la suma de los ángulos externos siempre es igual a 360 grados. Es decir, si yo sumo 120 grados más X más 120 grados, esto me tiene que dar 360 grados. Muy bien. 120 grados más 120 grados es 240 grados. Más X igual a 360 grados. 240 pasaría a restar y tendría que 360 grados menos 240, X tendría que ser igual a 120 grados. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, calcula la medida del ángulo BAC. La medida del ángulo BAC, en este caso, viene a ser el ángulo, lo pongo acá, BAC. Es decir, este ángulo que voy a encerrar, el ángulo del vértice BAC. Muy bien, ese me piden hallar, ojo, entonces tengo que hallar X necesariamente para poder hallar el valor del ángulo A, que es 2X. Entonces tengo tres ángulos internos y yo sé, profesor, que la suma de ángulos internos es 180 grados. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo lo sé? Acá está la propiedad. La suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Ah, ya, profesor. ¿De acuerdo? Entonces tendría que cosa que 2X más 2X más 6X, esto me da 180 grados. 2X más 2X más 6X, 2 más 2 es 4, más 6 es 10. 10X es igual a 180 grados. Ese 10 pasa a dividir y tendría que, en este caso, ¿cuánto vale X? X vale 18 grados. ¿Ahí termina, profesor? No, porque me piden la medida del ángulo BAC. BAC, ¿qué cosa viene a ser en este caso? El ángulo BAC es igual a 2X. Y 2X sería 2 por 18 grados, que sería ¿cuánto? 36 grados. Siguiente ejercicio me dicen calcular la longitud del perímetro del triángulo ABC si X es un número entero. A ver, me piden la longitud del perímetro del triángulo ABC. No me dan otro dato, ojo, solo me dan este dato.
Ahora, ahorita lo voy a explicar. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos un triángulo, pero necesitamos que ese triángulo exista primero. Escúchame bien con atención, por favor. ¿Cómo es que necesito que ese triángulo exista? Necesito poder definir este lado que está en función de X. ¿Cómo, profesor? No lo entiendo. ¿Voy a explicarme mejor? Claro que sí. Acordémonos acá. Voy a borrar esta parte y voy a pasar acá. Acuérdate de la existencia de triángulos. ¿De acuerdo? Para que un triángulo exista, uno de los lados, cualquiera, tiene que ser mayor que la resta de los otros dos y menor que la suma. Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que este lado, que no sé cuánto vale, 4x menos 3, tiene que ser mayor que la resta, en este caso mayor que 4 menos 3, pero menor que la suma, profesor. Es decir, que 4 más 3. 4 menos 3 es 1, 4x menos 3, y por acá tendría que cosa 4 más 3, que es 7. Ah, ya, profesor. Entonces 4x menos 3 tiene que ser menor que 7 y mayor que 1. Muy bien. Pero yo no quiero 4x menos 3, profesor. Yo quiero saber cuánto vale x. Ah, ya. Entonces voy a comenzar a hacer un despeje de todo lo que está afectándole a x acá. ¿De acuerdo? Entonces, para poder quedarme solamente con el intervalo de x, voy a primero comenzar sumando 3 a todo. Si yo sumo 3, acá sería 4 menor que 4x, porque el 3 desaparecería, y eso sería 7 más 3 es 10, ¿o no? Ahora, ¿qué hago? Ahora lo divido entre 4. Si lo divido entre 4, acá me quedaría 1, acá me quedaría x, y acá me quedaría algo de aproximadamente 2,5. Ahora, ¿cuál es el dato, chicos? El dato está acá al comienzo del problema. Me dicen, calcula la longitud del perímetro del triángulo ABC si x es un número entero. ¿Qué número entero cumple con ser mayor que 1 y menor que 2,5? El único número entero que cumpliría sería 2, chicos. 2 sería el único número entero que cumpla que es mayor que 1 y menor que 2,5. Entonces, si x vale 2, profesor, ¿cuánto valdría ese lado? Este lado es 4x menos 3. Es decir, 4 por 2 menos 3, y esto sería igual a 8 menos 3, lo cual me daría como resultado 5. Muy bien. Entonces, si me piden la longitud del perímetro, el perímetro sería igual a la suma de los lados, sino 4 unidades más 3 unidades más 5 unidades. Y esto sería igual a 12 unidades. Y listo, chicos. Eso sería el perímetro. Muy bien. Siguiente ejercicio me dicen, calcula el valor entero de x. Muy bien. Acá nuevamente tengo que aplicar la existencia de triángulos, chicos. ¿Qué me dice la existencia de triángulos? Que en este caso, a ver, voy a utilizar el 24 como el número que se va a encontrar al medio. En este caso, 24 va a tener que ser mayor que la resta de los otros dos lados, 5x menos x, y menor que la suma, es decir, menor que 5x más x. 5x menos x es 4x, menor que 24, y 5x más x es 6x. Muy bien. Me piden calcular el valor entero de x. A ver, ¿qué números podría valer x para que esto se cumpla? Vamos a analizarlo ya sea por tanteo o ya sea un análisis por separado. Yo voy a hacer un análisis por separado. Voy a analizar esto que está acá primero y después esta desigualdad que está acá primero. Después. Sería entonces 4x menor que 24. Ese 4 pasa a dividir y tendría 24 entre 4 que me da 6. Entonces, x tiene que ser menor que 6. ¿De acuerdo? Por otro lado, tendría 24 menor que 6x. Ese 6 pasa a dividir y tendría que x tendría que ser mayor que 4. Entonces, si yo junto estas dos condiciones, yo junto, a ver, la condición de x es menor que 6 y que x es menor que 4, me va a dar justamente que x es mayor que 4 o 4 es menor que x y eso a su vez es menor que 6. Entonces, ¿cuál es el único valor entero que cumple con que sea mayor que 4 y menor que 6? En este caso, el único x entero que cumple sería 5. Ese sería el valor de x. Siguiente ejercicio, me dicen calcular x. Ajá, mira, date cuenta de este detalle. Me dan dos ángulos externos
y me dan un ángulo interno. Entonces no puedo aplicar ni la propiedad de suma de ángulos internos de manera directa o la propiedad de suma de ángulos externos de manera directa tampoco, porque me falta un ángulo externo y también me faltan los dos otros ángulos internos. Entonces voy a hacer, en este caso, uso de lo que yo conozco, que es la suma de un ángulo interno con su ángulo externo. Estos dos ángulos que estoy acá dibujando vienen a ser mis nuevas incógnitas. Voy a llamar este ángulo, voy a llamarlo A, y este ángulo voy a llamarlo B. Quiero saber cuánto vale A y cuánto vale B, profesor, porque con ayuda de A y de B puedo hallar el valor de X. Ya sabemos que si A y B son ángulos internos, entonces tengo que A más B más X, eso me da 180 grados. Entonces, en realidad, me falta solamente saber el valor de A y el valor de B. ¿Cuánto vale A, profesor? A ver, A está súper fácil. ¿Cómo, profesor? Vamos al vértice A. Estos dos ángulos, es un ángulo externo y es un ángulo interno, suman 180 grados. ¿Por qué? Porque pertenecen a un ángulo llano. Entonces, 149 grados más A, esto me da 180 grados. ¿A cuánto valdría? A valdría 180 grados menos 149 grados. Y A, por lo tanto, sería, en este caso sería 31 grados. Ya tengo el valor de A, profesor. Vamos a hallar el valor de B ahora. Lo mismo, ¿sí o no? 115 grados más B es igual a 180 grados. B es igual a 180 grados menos 115 grados. B va a ser igual a ¿cuánto en este caso? A 65 grados. Ah, ya, profesor, ya tengo el valor de A. Ya tengo el valor de B. Muy bien. Puedo reemplazarlo, ¿sí? ¿Sí? Ya tengo A, que es 31. Ya tengo B, que es 65. Vamos a hallar el valor de X. Sería acá 31 grados más 65 grados más X. Esto me da 180 grados. 31 más 65. Esto me da 96 grados. Más X es igual a 180 grados. X sería igual a 180 grados menos 96 grados. X va a ser igual a ¿cuánto? En este caso sería 84 grados. Restando en este caso me sale que X sería 84 grados. Muy bien, vamos con los últimos dos ejercicios que me dicen calcular X. Me piden acá. Muy bien. ¿Cómo calculo X, profesor? Miren, vamos acá. Vamos a analizar primeramente el triángulo ABC. Triángulo ABC. Tengo acá dos ángulos internos, tales como lo son 80 grados y 2 beta. Ojo, este dato que esté encerrando en círculo. 2 beta. Este ángulo mide 2 beta. Beta más beta es 2 beta. Entonces, recuerdo qué cosa, que la suma de ángulos internos me da el ángulo externo del otro vértice. Y el ángulo externo del otro vértice, ¿cuánto vale? Vale 2 alfa. Alfa más alfa es 2 alfa. Profesor, ¿para qué me sirve eso si me están pidiendo X? Primeramente, vamos a determinar los valores de alfa y beta en función, obviamente, de un número. Entonces tendría que cosa que 80 grados más 2 beta es igual a 2 alfa, profesor. La suma de los dos ángulos internos me da el ángulo externo del otro vértice. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo divido todo entre 2, puedo hacerlo. Voy a tener que cosa que 40 grados más beta es igual a alfa. ¿Por qué, profesor? Porque puedo tranquilamente dividir toda esta expresión entre 2 y se va a mantener la igualdad de manera permanente. No cambia nada. Muy bien. Entonces, ¿de qué me sirve este dato, profesor? ¿Para qué lo ha hallado? Porque justamente voy a trabajar ahora con el triángulo ACD. Y en el triángulo ACD, quiero que preste mucha atención, por favor, porque tenemos dos ángulos internos. Un ángulo interno que vale X y otro ángulo interno que vale B. ¿Por qué, profesor? Porque estoy trabajando, nuevamente repito, con el triángulo ACD. Este que estoy coloreando lo de rosa, este es el triángulo con el que ahora voy a trabajar. ¿De acuerdo? Ya no estoy trabajando con el triángulo ABC. Ahora estoy trabajando con el triángulo ACD. Y en el triángulo ACD, los ángulos internos son X y beta. Profesor, alfa también. Alfa es parte de uno de los ángulos, pero no nos va a importar este alfa de acá. ¿Cuál alfa es el que sí nos va a importar? Es este de acá, chicos.
este de acá, este de afuerita. ¿Por qué? Porque este alfa que estoy encerrando en un cuadrado chiquito viene a ser el ángulo externo del triángulo ACD. Voy a borrar esto de acá para que quede mejor. Están analizándolo, ¿cierto? El ángulo X más el ángulo beta, esto me da como resultado el ángulo alfa. Profesor, pero acá tengo algo similar. 40 más beta es igual a alfa y X más beta también es igual a alfa. ¿Qué puedo deducir de esto, chicos? Que X en realidad, ¿cuánto vale? X en realidad valdría 40 grados. Y esa sería la solución. Vamos con el último ejercicio que me dice calcula X. Si se sabe que es el menor valor entero, además me dicen que la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C. Muy bien. Si la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo C, quiere decir que este ángulo es mayor, obviamente, que el ángulo que está acá. Y acordémonos que frente al ángulo mayor se opone el lado mayor y frente a un ángulo menor se opone el lado menor. ¿Qué significa esto, chicos? Que 4x menos 8 también tendría que ser mayor que 7 menos X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Repito nuevamente, porque frente al ángulo A se encuentra el lado mayor y frente al ángulo C, que es el menor, se encuentra el lado menor. Entonces, ¿qué tendría acá? Ese X pasa a sumar y ese 8 también pasa a sumar. Tendría entonces 7 más 8 por acá. 4x más x, 5x. 7 más 8 es 15. Ese 5 pasa a dividir y tendría esto 15 entre 5. Por lo tanto, x sería mayor que 3. 15 entre 5 es 3. Me dicen, se sabe que x es el menor valor entero. ¿Cuál es el menor valor entero mayor que 3? El menor valor entero sería, en este caso, 4. Por lo tanto, x tendría que valer 4, en este caso, unidades. Y colorín colorado, nuestra práctica dirigida hacia